Espero que puedan ustedes también estar motivados en el estudio de esta epístola que comenzamos. Domingo pasado tuvimos la introducción y ahora vamos a avanzar un poquito porque hay una sección nueva que tiene que ver con las pruebas y vamos a considerar también una introducción a esta sección. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Hasta aquí nomás por ahora. Ustedes saben que, y mencioné algo en el sermón pasado, las piedras preciosas o los metales que son preciados, con mucha facilidad, o hay personas que quizás con mucha facilidad lo hacen, es falsificarlos. De hecho, justamente estaba viendo un video que me llegó en las redes, donde una persona rompe una botella de vidrio, de esas botellas de vidrio verde, y toma un pedacito de ese vidrio y le hace todo un trabajo de pulido, ¿verdad? Como hacen los joyeros, y finalmente queda con la forma de una piedra preciosa, valiosísima, lo incrusta, ¿verdad?, en una diadema, y realmente brillaba con mucho esplendor. Hablamos de eso la vez pasada porque una de las cosas que Santiago tiene en mente es que aquellos que son verdaderos creyentes muestren por su forma de vivir y de actuar y de enfrentar la vida que tienen una fe verdadera. La Biblia nos habla del oro como un metal precioso y valioso y que es necesario que sea probado con el fuego. Entonces las pruebas son necesarias para que pueda ser evidente el verdadero valor de algo. Cuando usted va a vender un anillo y tiene un anillo de oro, es posible que el joyero allí tenga que hacer una prueba con algún químico o algo para confirmar la pureza de ese material. ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar y las semillas cayeron en diferentes lugares. Uno de esos lugares es aquella que cayó entre las piedras. Y nos dice la Escritura que creció rápido y también se secó rápido porque esa semilla no tenía una raíz profunda. Y el contexto de eso es cuando vienen las aflicciones. Job dice en un momento en medio de su agonía lo siguiente: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. David, que también pasó por muchas pruebas, dice así en un salmo, Salmo 25, 17, las angustias de mi corazón se han aumentado. Y podemos buscar muchas palabras alternativas a pruebas, como tribulaciones, angustias, aflicciones. El profeta Isaías dice así: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas y oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. Salomón, en su escrito en Eclesiastés 2, dice así: aborrecí por tanto mi vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Más adelante va a decir el versículo 23, porque todos sus días
no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Y vemos como un panorama bastante oscuro, pero ciertamente una descripción real de las muchas pruebas que pasa el ser humano, dolores, dificultades, agonías, aflicciones muy variadas. Los hijos de Dios no estamos exentos de las aflicciones o de las pruebas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, refiriéndose a la vida matrimonial, al casamiento, dice así en 1 Corintios 7:28, mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción en la carne, y yo la quisiera evitar. Y entendemos que esa aflicción tiene que ver con pruebas y muchos más en ese contexto de persecución, de tribulaciones, donde la pérdida de un ser querido o el sufrimiento es un agravante más a las muchas dificultades de la vida. En los sermones de Juan hemos leído y meditado lo que el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y ciertamente Él nos da la esperanza de que Él ha vencido al mundo, pero es una realidad, vamos a enfrentar aflicción. Como decía un sermón famoso del pastor John Piper, el título era Sufrirás, como si fuese una garantía en este mundo, en algún tipo de medida vamos a sufrir. Él lo decía en un contexto animando a los jóvenes a las misiones. La realidad es que la experiencia de la prueba es común a todos. En algún momento de nuestra vida va a aparecer, en algún área, en la familia, en el trabajo, en los estudios, en el barrio donde vivimos, en la sociedad en la que nos toca vivir, aún en la misma iglesia. No podemos escapar de situaciones que son adversas, críticas, frustraciones, desacuerdos, dolor físico o dolor emocional, enfermedades, daños, ofensas, incluso la muerte. Los cristianos, además, esperamos pruebas por causa de nuestra fe en el Señor. El Señor le dijo a los discípulos: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y Pablo, cuando le escribe a Timoteo, les dice: también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Entonces, toda esta carta de Santiago que vamos a estar estudiando, como mencioné antes, tiene que ver con una fe genuina. Contraste también con aquella fe falsa. Por eso vemos luego cuando se habla allí de fe y obras. Aquella persona que falla en esto tiene una gran confusión en su vida. No tener una fe genuina realmente le va a llevar a una gran confusión, a una gran decadencia y tristemente el final de la desilusión, de darse cuenta que no solo no pudo vivir la vida cristiana como Dios lo pedía y como Dios capacita para que los cristianos vivan, sino que tampoco fue receptor de la gracia salvífica en la eternidad. Entonces, Santiago quiere que los lectores de esta carta vivamos una fe genuina, pero podamos comprobarla no en las circunstancias óptimas, cuando todo nos va bien, cuando tenemos prosperidad, gozamos de salud, sino en medio de la adversidad. La prueba va a guiar a aquel que tiene una fe verdadera a la reflexión, a la autoexaminación, mientras que el que tiene una fe falsa va a mostrar un corazón de decepción y de autojusticia. Podemos pensar, sí, que vamos a sufrir porque vemos nuestra debilidad en medio de la tribulación. Pero la fe verdadera nos guía a la búsqueda de Dios, a la oración dependiente y perseverante, a experimentar esa gracia
en la cual Dios trae fortaleza a las almas y esperanza. Entonces, consideremos, hermanos, como una introducción a este tema de las pruebas, algo que tomé también de otro expositor, que son 8 propósitos por los cuales Dios permite las pruebas en nuestras vidas. Y quisiera que usted medite por un momento cuáles son las pruebas en las que este momento está atravesando. A veces pensamos en las pruebas como algunas cosas que son muy grandes y notorias, pero ciertamente podemos estar en pruebas en las cuales todavía ni siquiera las hemos discernido que son una prueba. Pero quizás en el medio de la exposición y en la meditación y en los versículos que leemos podemos también descubrir que hay algunas cosas en las que estamos siendo probados y entonces entender por qué Dios lo está permitiendo en nuestra vida. Número 1, entonces, las pruebas son para fortalecer nuestra fe. Dios puede traer las pruebas para mostrarnos la fortaleza que hay en nuestra fe y a su vez fortalecerla más, o también la debilidad de esa fe. Cuando una persona en medio de las aflicciones se vuelve resentida, amargada, autocompasiva, ¿qué se está expresando allí? Que hay una fe débil. Por otro lado, cuando en la agonía y en la dificultad la persona se vuelve al Señor para que le ayude a llevar esa carga, entonces se muestra una fe fuerte. Dios le dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Y escuchen cómo sigue: para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. O sea, el Señor estaba proveyendo allí lo que el pueblo necesitaba, pero a su vez estaba testeando esa obediencia. Las Escrituras nos dicen que Dios dijo al rey Ezequías, dice así: Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios sabe lo que hay en el corazón de todos, nada es oculto para Él, pero Él quiere que nosotros conozcamos lo que hay en medio de nuestro corazón y Él quiere revelárnoslo por medio de las pruebas. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Habacuc, a quien hablaba de la adversidad terrible que Dios enviaría a los caldeos, a esa nación, le dice así en su profecía: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Job, después de haber cuestionado el actuar de Dios, dijo así, Job 42, 5 y 6, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Entonces, en primer lugar, hermanos, Dios quiere que nuestra fe sea fortalecida en medio de la prueba. Dios quiere que veamos nuestra condición. Él la conoce, Él sabe nuestra debilidad. Si nuestra fe no está suficientemente fortalecida, va a ser expuesta esa debilidad. Pero si buscamos al Señor y dependemos del Señor, entonces nuestra fe va a crecer. En segundo lugar, las pruebas nos hacen más humildes y nos recuerdan que no debemos permitirnos que la confianza en el Señor se torne en nosotros una presunción o autocomplacencia.
Cuando más grandes son las bendiciones que recibimos, también las tentaciones. A veces nos hacen pensar que los logros que tenemos en nuestra vida son resultado netamente de nuestro esfuerzo y nuestra capacidad. Y fácilmente nuestro corazón puede volverse orgulloso. Por eso Pablo dice así en 2 de Corintios 12, 17. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, cuando estamos en medio de una prueba, inevitablemente tenemos que considerar cómo estamos en cuanto a nuestra lucha con el orgullo. Porque Dios puede estar queriendo utilizar esa aflicción para doblegar nuestro orgullo, para que agachemos nuestro rostro, seamos más dóciles, nos dejemos conducir, nos dejemos manejar. En el caso de Pablo, es evidente aquí que había una tentación a enaltecerse. Y no era por cosas realmente materiales o terrenales, sino más bien por bendiciones espirituales. Eran las revelaciones que Dios le había dado. Pero entonces Dios envía esta prueba y esto tiene este propósito de hacer que Pablo considere a sí mismo su lucha con la soberbia, con el orgullo y pueda actuar con más humildad. ¿Está Dios en medio de la prueba tratando con usted en cuanto a la humildad o en la lucha con el orgullo? En tercer lugar, Dios nos permite sufrir pruebas con el propósito de desprendernos de nuestra dependencia de las cosas terrenales. Cuanto más cosas materiales tengamos, no solo materiales en el sentido físico, pueden ser cosas terrenales como el conocimiento, como la experiencia, el renombre. Todos pueden considerar su vida y pensar en su educación, en su trabajo, en los contactos valiosos que tienen. Y muchas de esas cosas no son valiosas en sí mismo, pero pueden convertirse en una base de confianza. ¿Recuerdan cuando el Señor iba a hacer el milagro de la multiplicación de los panes? Dice que le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Y cuál fue la primera reacción de Felipe? Pensar en dinero. Dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Y es interesante que el texto mismo dice que Jesús quería probar a Felipe. Felipe había visto sin duda el poder del Señor manifestado, pero no fue la primera reacción de él decir, tú tienes el poder, tú tienes la respuesta, sino buscar una solución material. En el caso de Moisés, al principio discute con Dios acerca de su llamado. ¿Recuerdan? Él no estaba viendo sus propias capacidades, pero finalmente esa fe es puesta en evidencia. Y en Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, no solamente que iba a tener cosas materiales en su vida terrenal allí en Egipto, sino también el aprecio y el reconocimiento de todos los egipcios. Pero él eligió seguir al Señor y responder al llamado del Señor, aun cuando eso implicaba numerosas pérdidas. ¿Puede entonces Dios estar trayendo pruebas a nuestra vida para que no estemos tan dependientes de esas cosas a las que nos aferramos?
cualquiera sean nuestras experiencias, nuestro conocimiento, nuestras posiciones o oficios o trabajos, que nuestra fe pueda estar basada en el Señor y en su palabra. En cuarto lugar, el propósito de las pruebas es llamarnos a una esperanza celestial y eterna. Cuando las pruebas son más duras, más buscamos al Señor. Cuando las pruebas duran más en el tiempo, más queremos estar con el Señor, es decir, dedicar más tiempo a la búsqueda de Dios. El apóstol Pablo sabía que su ministerio no había terminado en la tierra y que tenía que continuar por causa de Cristo. Y eso significaba también permanecer aquí por causa de las iglesias, porque ese era el llamado de Pablo. Pero él decía desde lo profundo de su corazón que su anhelo era partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, en medio de las pruebas, el Señor nos llama a una esperanza que no está puesto aquí en el cielo, sino en las cosas eternas. Acompáñenme por favor a Romanos, capítulo 8, versículo 18 en adelante. Vean lo que allí dice la palabra, Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y así el creyente tiene una esperanza celestial y eterna. El mismo Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hoy hablábamos en la mañana de la gloria. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. De algún modo hay alguna conexión entre las palabras de Pablo allí en Romanos con lo que leímos en Santiago. El apóstol Pablo a los creyentes que estaban en Corinto le dicen lo siguiente, 2 Corintios 2:16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En las cosas que vemos? ¿En casas? ¿En carros? ¿En personas? ¿O están en las cosas que no se ven, pero son eternas? 2 Corintios 4:8 dice el apóstol acerca de sus grandes circunstancias adversas. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desmayados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Evidentemente no estamos en situaciones extremas similares como las que ellos vivían,
Pero lo que debemos pensar a la luz de lo que nos enseña Santiago es que aquellos que eran más probados también eran más bendecidos por medio de la prueba. No al punto tal de que uno ore al Señor para pedir pruebas, porque eso no es algo instruido. Pero sí nosotros aprendemos de aquellos que pasaron por pruebas aún mucho mayores para que podamos enfrentar las pruebas que tenemos en la actualidad, que distan mucho de la que ellos vivieron, de la manera en que debemos hacerlo. En quinto lugar, el propósito es revelarnos lo que realmente amamos. Las pruebas sirven para revelarnos lo que realmente amamos. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su hijo. Y eso no solo fue una demostración de fe, sino también de que amaba a Dios. Deuteronomio 10:12 dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Jesús hace eco de esto diciendo que ese es el gran mandamiento. En Lucas 14:26 dice: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este texto no nos enseña a odiar a nuestros seres queridos. Más exactamente nos enseña a aborrecer el pecado o a cualquier cosa que se interponga en nuestro amor a Dios. La mayoría de las veces, aborrecer el pecado implica amar a todas esas personas que allí aparecen, porque el segundo y gran mandamiento es que amemos a nuestro prójimo. Pero si algún lazo, aún de los más cercanos, y siendo bueno visto desde la perspectiva natural de Dios, se interpone en el amor a Dios o se distorsiona ese amor y se torna pecaminoso, entonces el primer lugar de fidelidad debe ser elegir al Señor. Es en esa perspectiva que uno puede llegar a pensar en aborrecer algo que es bueno, solamente cuando amarlo implica pecar contra Dios. En sexto lugar, las pruebas nos ayudan a valorar las bendiciones de Dios. Nuestra mente quiere que valoremos las cosas terrenales, las que vemos. Nuestros sentidos quiere que valoremos aquellas que nos causan bienestar o placer. Pero Dios nos bendice con muchas cosas espirituales y eternas que no podemos ver ni sentir en alguna medida. Podemos hablar de la palabra, de su cuidado, de su fortaleza, de la salvación. Sí la podemos experimentar, pero no quizás como otras cosas de este mundo. Pero Dios quiere que valoremos las bendiciones que Dios trae a nuestra vida. Porque en el medio de la prueba la palabra cobrará otro valor para nosotros. En el medio de la prueba, por ejemplo, cuando el apóstol y sus consiervos eran perseguidos, experimentar el cuidado de Dios en esa situación va a tener un valor mucho mayor. Quizás el Señor nos está cuidando siempre y andamos por ahí caminando confiados porque no suelen pasar muchas cosas graves o malas en nuestro entorno. Pero el Señor nos está cuidando y hay muchos peligros y Él nos está cuidando. El Señor nos da fortaleza. El Señor nos ha bendecido con la salvación y todas las bendiciones relacionadas a la salvación. Los héroes de la fe tuvieron esta característica. Obviamente una fe por la cual son reconocidos como héroes. Pero esa fe los hacía caminar con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso después de esa larga lista, el autor a los Hebreos le dice esa instrucción
a los hermanos a los cuales escribe. ¿De qué manera las pruebas te ayudan a considerar y a valorar mejor las bendiciones que tienes? Quizás Dios ha puesto personas a tu alrededor que son instrumento en medio de esa prueba. Quizás es el consuelo de Dios para seguir adelante. Quizás es su palabra que cobre un nuevo valor. Que el Señor pueda recibir también de nuestra boca la gratitud por todas las cosas que nos da. A veces las pruebas pueden enfocarnos en lo negativo y dejamos de lado todas las bendiciones que Dios nos está dando. En séptimo lugar, el Señor usa las pruebas para desarrollar en los santos una fuerza perdurable y una mayor utilidad. El puritano, Thomas Manton decía algo muy sabio: cuando todas las cosas van bien, vivimos según nuestros sentidos en lugar de la fe, pero la valentía de un soldado no se comprueba en tiempo de paz. Y Pablo dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo de alguna manera nos está poniendo un ejemplo práctico de lo que Santiago le dice a sus lectores que debían hacer. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y Pablo dice, vean en las cosas que está, y dice, me gozo. Y me gozo en estas cosas. De ese modo, cuando somos probados, vamos a ser fortalecidos para luego ser más útiles. Y eso está relacionado con el octavo y último punto, que el Señor usa las pruebas para que podamos ayudar mejor a otros. ¿Recuerda cuando Jesús habló con Pedro acerca de lo que iba a pasar? Le dice que iba a ser zarandeado, que Satanás, ¿verdad?, le iba a zarandearlo, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y vean cómo sigue. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Después de esa gran prueba, como había en Pedro una fe verdadera, y el Señor intercede por Pedro para que esa fe no falte, entonces luego Pedro iba a ser un instrumento para confirmar a los hermanos, aunque él había tropezado porque había negado al Señor, él había sido restaurado y él podía también confirmar a otros. Ustedes saben que la palabra prueba en la Escritura es la misma que tentación. Muchas veces leemos, por ejemplo, leemos el pasaje allí en Santiago y a veces se usa prueba o tentación. Aunque entendemos una diferencia, y ya nos meteremos cuando lleguemos a ese texto, pero debemos saber que estos versículos sí aplican para todo lo que estamos diciendo. El mismo Señor, dice la Escritura, fue tentado en todo. Y eso lo relaciona la Escritura en que Él es alguien que puede socorrernos en medio de nuestra debilidad, porque Él es victorioso. Veamos lo que dice 2 Corintios 1, 3 al 6. 2 Corintios 1 del 3 al 6, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo,
así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, hermanos, hemos visto una larga lista, aunque un poco rápido, pero de estas 8 claves, 8, podemos decir, propósitos, por medio de los cuales el Señor nos envía prueba a nuestras vidas y quiera que consideremos entonces que ciertamente el Señor tiene propósitos benéficos por medio de las pruebas. En Santiago, desde el versículo 2 hasta el versículo 12, nos va a hablar de beneficios que nosotros podemos tener en medio de las pruebas. Y podemos decir 5 claves por medio de las cuales vamos a perseverar. Si nos apropiamos de esta instrucción, de esta enseñanza, si nos disponemos para ponerlo en práctica, sabiendo que las pruebas son benéficas. El versículo 2 va a hablar de una actitud gozosa. El versículo 3 de una mentalidad comprensiva. El versículo 4 de una voluntad sumisa. Versículos 5 al 8 de un corazón creyente relacionado con la fe. Y versículos 9 al 11 de un espíritu humilde. Finalmente el versículo 12 nos habla de la recompensa. Entonces, vamos a considerar tan solo lo que tenemos en el versículo 2, hermanos. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos. Santiago está escribiendo esta carta principalmente a hermanos, aquellos que estaban en la dispersión, como mencionamos, a creyentes que estaban en medio de pruebas, y con este corazón pastoral, queriendo suplir la necesidad de ellos, le da con palabras claves la enseñanza que deben tener presente. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese verbo tened, como bien lo tenemos traducido, es un imperativo. Podríamos decir considerad. Consideremos, hermanos, que en medio de las pruebas el Señor tiene propósito. Ese propósito es de bendición para nuestras vidas. Consideremos la importancia de tener un gozo, descrito aquí como sumo gozo, un gozo puro, un gozo completo, un gozo destacado. No una alegría netamente externa. Un gozo real, es una provisión del Señor. No se trata de actuar gozosos, sino de estar gozosos. Podemos recibir las pruebas de ese gozo recordando la lección que José le dijo a sus hermanos después de todo lo que pasó. Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy vemos, para mantener con vida a mucho pueblo. Nosotros que somos aprendices de una lección completa en la vida de José, podemos decir, efectivamente Dios tenía un plan, tenía un propósito en la vida de José, y esas aflicciones que pasó fueron para el bien no solo de José, sino también de toda la familia, aún de aquellos que habían hecho mal con él. El apóstol Pablo nos dice en el conocido texto de Romanos 8:28, y tantas veces citamos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sin embargo, cuando estamos en el medio de la prueba,
Nos cuesta tomarlo y aplicarlo a nuestra propia vida. Esto que estoy viviendo, esto que nos toca vivir, es para nuestro bien. Estar gozosos en medio de la prueba es ciertamente un acto de obediencia, porque nos lo manda Dios en su palabra. Es una determinación de la voluntad. No es una cuestión netamente sentimental. Es decir, esto debe ser logrado de manera consciente y con un compromiso de obediencia como a cualquiera de otros de los mandamientos que el Señor nos da. Ahora debemos entender de que el recurso para esa obediencia, como en todos los mandamientos, no está en nosotros, sino en la provisión de Dios, en la obra de capacitación por su Santo Espíritu. Cuando la fe en el Señor Jesucristo es verdadera y las pruebas vienen, el creyente debe recibirlas con gozo. No sabemos cuándo las pruebas van a venir a nuestra vida, o quizás estamos viviendo en alguna de ellas, ya han llegado a nuestra vida. Debemos recibirlas con gozo. Si hay gozo en nuestro corazón, y es un gozo real, no es actuado, sino es un gozo del Espíritu Santo, producto también de esa disposición a obedecer lo que Dios manda en su palabra y esa dependencia para tener ese gozo, ese fruto, entonces vamos a ver los beneficios que esa prueba trae a nuestra vida, que no es para dañarnos, que es para bendecirnos, que es para nuestro bien, aunque en primera apariencia eso nos resulte algo negativo o algo adverso. Es decir, que si ponemos en práctica esta actitud que Santiago nos indica, vamos a descubrir que Dios nos está bendiciendo con esa aflicción y que la parte más maravillosa del gozo es que vamos a Dios porque Él es la fuente del gozo. En otro sentido, si queremos obedecer a Dios, tenemos que acercarnos a Dios para poder tener ese gozo que Dios nos pide. Nos volvemos más sensibles a su presencia, a su bondad, a su amor y a su gracia. Nuestra vida de oración sin duda crece en medio de la prueba. ¿Oramos más? ¿Buscamos más al Señor con mayor dependencia? Quizás hasta tenemos mayor disposición para leer la palabra o aprender de la palabra. Y son estos medios también por los cuales el gozo se incrementa. Si oramos más y buscamos más la palabra, el gozo va a estar en nuestra vida. Leímos antes el texto puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y vean lo que el texto dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, Cristo tuvo que pasar por los sufrimientos, por la prueba, por la aflicción de la cruz, pero el estímulo que estaba delante era el gozo. El Señor miró hacia la prueba con gozo y así soportó la cruz. Es un ejemplo para nosotros porque Él no tenía pecado. No era necesario que Él considerara si había en Él quizás algún orgullo que Dios quisiera tratar. Él era perfecto. Por eso dice Hebreos más adelante, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Precisamente a aquellos que estaban siendo probados, se les presenta el ejemplo de Cristo como alguien que había sido probado. Y le dice luego a estos hermanos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pocos versículos más adelante se habla de la tarea paternal, de la disciplina, y se dice lo siguiente, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y podemos pensar en las disciplinas como pruebas también.
Hay ciertamente una disciplina en el sentido de la corrección, pero también disciplinas en el sentido de aquello en lo que Dios quiere formarnos. El Señor es un ejemplo, siendo sin pecado, la manera gozosa en la que Él recibe la prueba, la adversidad, con buena voluntad y con gratitud. El apóstol Pablo también nos dice algo sumamente práctico cuando le escribe a los hermanos en Filipos. Usted sabe que la iglesia en Filipo enfrentaba muchas pruebas. Y el apóstol Pablo también. Y le dice, no lo digo porque tenga escasez, Filipenses 4:11, pues he aprendido a contentarme en cualquiera sea mi situación. Ve, hermano, una de las pruebas muy comunes son las necesidades materiales o económicas. Y Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Quiere decir que si tenía que enfrentar la prueba de la necesidad económica o financiera, lo que venía a su mente era contentamiento. Y si había contentamiento es porque tomaba esa prueba con gozo. Él mismo dejó ejemplo cuando estuvo en Filipos, allí en el cepo, junto a Silas, y se dispusieron a cantar y a orar y a alabar a Dios. Manifestó el gozo que había aún en medio de la aflicción, de saber de que habían sido tenidos por dignos para padecer por causa de Cristo. Mira, Pablo fue alguien que fue ciertamente probado de muchas maneras. Él dice que fue afligido con un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás, decía él, que me abofetea. Hay toda una discusión teológica acerca de qué es esto. Lo que sabemos que era una gran prueba para Pablo. Y dice que oró por eso 3 veces para que le sea quitado. Pero la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La prueba lo ponía a Pablo en medio de una situación de debilidad. Ciertamente tenía un recurso útil, válido, que era la oración, pero Dios le dio a Pablo convicción en medio de la oración de que esa prueba era necesaria en su vida para mantenerlo humilde. ¿Qué hizo Pablo? No siguió orando y exigiendo a Dios como si Dios tenía que hacer todo lo que él le pedía. Más bien entendió una gran lección que era beneficiosa para él. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y sigue diciendo, en afrentas, en necesidades. Afrentas, ¿verdad? Problemas interpersonales. En necesidades que él tenía. En persecuciones, cuando los perseguían por ser cristiano, en angustias, las congojas por el avance de la iglesia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es, Pablo? ¿Sos débil o sos fuerte? Soy débil, ciertamente soy débil. Pero en medio de la prueba, la gracia de Dios me da gozo, me da consuela. Y entonces la debilidad se torna en algo que es una fortaleza espiritual. El versículo que leímos de Santiago dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Hay una gama muy variada de tonalidades, de colores de las pruebas. Pruebas muy distintas las que quizás usted tiene que enfrentar que las que otro tiene que enfrentar. Algunas veces son similares. Uno piensa que lo que uno vive solamente uno lo vive, pero luego se da cuenta de que otros también les tocan vivir pruebas similares y aún similares en un grado mayor. No solo sufrimientos físicos, no solo necesidades materiales, muchas veces cargas emocionales o mentales, a veces dificultades
de relaciones. Pablo sufría por las iglesias. Era una carga que tenía queriendo ver el avance de la obra, el crecimiento de esas iglesias, pero por otro lado estaban los malos obreros, los falsos ministros que llevaban las herejías, los que causaban daños, los que lo afectaban a él, los que lo desprestigiaban en su labor y en su oficio. Ofensas de personas, desprecio en su ministerio. Pero Pablo decía lo siguiente a la iglesia en Filipo: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. ¿Por qué utiliza esa expresión? Una libación sobre el sacrificio. ¿Recuerdan lo que hacían los sacerdotes que derramaban en el sacrificio una libación? Si aunque tenga que ser probado y mi vida sea derramada, me voy a gozar. ¿Por qué? Porque Dios manda a gozarse en medio de la prueba. Y a la misma iglesia les dice estas palabras: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Un comentarista decía que el valor que le damos a las cosas va a determinar nuestras evaluaciones. Ahí viene la palabra, evaluaciones. Tiene que ver con valor. Si las cosas terrenales valen tanto para nosotros, las celestiales valen menos, entonces ahí hay una evaluación sobre la palabra. ¿Cuánto vale para nosotros la palabra de Dios? ¿Cuánto vale para nosotros la oración? Si vemos las pruebas como algo malo, negativo, y hacemos esa evaluación de la prueba, no sería raro que estemos tristes, amargados, frustrados. Pero Dios nos da por su palabra esta perspectiva. Cuando venga la prueba, considérelo entonces algo valioso por el propósito que Dios tiene detrás de esa prueba y por el beneficio que va a causar sobre su propia vida, si usted la enfrenta correctamente. ¿Cuál es entonces la primer clave para que enfrentemos correctamente las pruebas? Recibirlas con gozo, una actitud gozosa. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿No las llamamos a las pruebas? De repente nos hallamos en ellas. Esta gran variedad de adversidades, tribulaciones, dificultades, que como digo, tenemos que a veces meditarlas, porque ciertamente uno puede decir, sí, un problema de salud o esta lucha del trabajo, pero puede haber más cosas que tienen que ver con pruebas que vivimos. Y si no logramos entender correctamente que esas son pruebas que Dios trae sobre nuestra vida, entonces ¿cómo la vamos a enfrentar correctamente? Quizás nos estamos quejando, quizás nos estamos resistiendo, quizás estemos queriendo cambiar las disposiciones de Dios y es por eso que no estamos teniendo la actitud correcta. ¿Cómo debemos entonces actuar? ¿Cuál es esta clave inicial que nos dice Santiago acerca de las pruebas? Una actitud gozosa. Hermano, considere su actitud en medio de las pruebas en las cuales se halla. Y si quizás usted diga, y con mucha alegría en su corazón, no estoy siendo probado, realmente no tengo ninguna prueba. Bueno, quizás vengan en el futuro. Quizás Dios le esté dando la capacitación con anticipación. No sabemos las pruebas que enfrentaremos mañana. Quiere el Señor entonces fortalecernos, darnos luz, discernimiento de su palabra, para que podamos responder de esta manera honrándole a Él. Cantamos un himno precioso antes del sermón y lo vamos a volver a cantar ahora. Sin embargo, mientras estaba preparando el sermón, vino a mi mente ese himno que dice, ¿cómo podré estar triste? Voy a leer para ustedes la letra. Dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir?
¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso sigo sin cesar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Siempre que soy tentado o que en la prueba estoy, más cerca del camino, y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Y dice el coro, feliz, yo diría a la luz de lo que dice Santiago, gozoso, cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Señor, bendiga su palabra. Oremos. Gracias una vez más, Señor, por la instrucción de tu palabra y lo que recuerdas a nuestra mente y nuestro corazón, esa necesidad tan grande que tenemos de tu obra de gracia en nuestras vidas para enfrentar lo que nos toque vivir a manera tal de que te honremos, te agrademos, sabiendo que solo por el poder de tu Santo Espíritu podemos hacerlo y clamamos que tú nos concedas todo lo necesario para que podamos honrarte, para que podamos obedecerte. Señor, tú conoces a mis hermanos, mi propia vida y las pruebas que nos tocan vivir. Queremos pedirte en esta noche que podamos en esta semana experimentar de manera práctica frente a cada una de esas pruebas el gozo real en nuestro corazón como fruto de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.